Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. I'm off the ground, no one can stop me now. Yeah, I just wanna be forever young. The other night I remember what it Hola mi gente viajera y apitutados, espero que estén listos para seguir descubriendo las maravillas que este increíble Valle de Nocuy tiene para ofrecer. Si nos acompañaron en el video anterior, recordarán que nos aventuramos en un recorrido lleno de sorpresas y belleza natural. Primero nos dimos cuenta de la dificultad que tuvimos para subir en vehículo a este valle. Luego nos dirigimos directamente a contemplar el valle y después nos fuimos directo al Salto de los Cóndores, donde disfrutamos de unas excelentes y espectaculares vistas hacia el Valle del Choapa, y desde donde se podía ver la puntita del famoso Cerro Centenario con más de 6.000 metros de altitud. Pero hoy iremos a conocer los pozones cristalinos del Valle de Nocuy, piscinas naturales que parecen sacadas de un cuento de hadas. Su agua clara y refrescante será el escenario perfecto para comenzar nuestra exploración. Luego nos dirigiremos a la majestuosa cascada, un espectáculo de la naturaleza que nos dejó asombrados con su fuerza y serenidad al mismo tiempo. Pero la aventura no terminará allí. Nos adentraremos en dos sectores muy especiales donde descubriremos antiguos petroglifos tallados en la piedra, cada uno de ellos con historias milenarias que nos conectan con las civilizaciones que habitaron estas tierras hace siglos. Y como si eso no fuera suficiente, también beberemos agua pura de una vertiente de agua natural, un pequeño rincón escondido de este Valle de Nocuy que nos regaló un momento de paz y conexión con la naturaleza que difícilmente olvidaremos. Pero mi gente viajera y apitutados, este valle guarda muchos más secretos y bellezas que quiero compartir con ustedes más adelante en otro video, ya que deberemos esperar hasta los meses de septiembre en adelante para poder llegar a un sector a más de 3.000 metros donde esperamos ver al famoso gato montés de la zona. Así que en esta segunda parte del viaje nos adentramos a la mitad de este territorio, explorando y descubriendo estas maravillas y creando recuerdos que perdurarán en nuestras vidas. Si te gustó lo que viste en la primera parte, te aseguro que lo que viene te dejará aún más asombrado. Acompáñame en esta continuación de la aventura donde la naturaleza sigue revelándonos sus tesoros. Vamos a vivir juntos más momentos mágicos y llenos de emoción. Y por supuesto, no olviden darle like al video si les ha gustado, compartirlo con otros amantes de los viajes y la naturaleza y dejarme sus comentarios sobre qué les ha parecido esta experiencia. Sus opiniones son fundamentales para mí y me ayudan a seguir mejorando. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, apretando todas las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Además me pueden apoyar con un super gracias o hacerse de una membresía del canal si te ha gustado lo que estás mirando, para poder seguir avanzando con estas aventuras de mi hermoso Chile. Pero no perdamos más tiempo y vamos por ello. Bueno, mi gente viajera y apitutados, como pueden ver, vamos caminando ya hacia el sector de los pozones. Les comento, estábamos allá donde está la antena, es el mirador, y de ahí bajamos con el jeep y lo dejamos en ese sector, dejamos el jeep. Y ahora vamos caminando por este senderito para poder ir a los pozones, porque si se fijan aquí, ya llegamos a la parte de la quebrada donde pasa el agüita. Así que allá vamos. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Pero miren qué belleza esto, señor. Miren qué bonito. Miren lo que es esto, mi gente. Cómo corre el agüita acá. Miren lo que es esto. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Bueno, ahí les voy a dejar a cuántos metros de altura estamos acá, para que vayan teniendo una idea. Ahí don Pedro nos está mostrando el camino por donde tenemos que andar. Él siempre viene a hacer la ruta. Miren que lo que es esto, mi gente. Qué bonito. Cómo corre el agüita. Ya no aquí no corre nada, ¿no? Tiene que no, corre un niñito. Está bien hondito ahí, ¿eh?
¿Está helada? Abierta. ¡Oh! ¡Heladísima! ¡Ay! Les comento que la distancia entre el sector que dejamos el vehículo hasta la cascada y los pozones es de 1,5 kilómetros por un sendero fácil y sin complicaciones. Además, en esta oportunidad solo podremos disfrutar la cascada desde arriba hacia abajo, porque para mirarla al inverso se debe hacer otra ruta, la cual dejaré pendiente para más adelante, cuando lleguen los meses de septiembre-octubre en adelante, como les comentaba en la intro, y así poder subir hasta donde se termina esta ruta, que es a más de 3.000 metros de altura. ¡Uy, de veras! Miren lo que es esto, mi gente. ¿Vieron lo que es eso, mi gente? Ese sandillón, tremendísimo, pero parece como 10 pelotas de fútbol. Mira, ahí hay otro. Grandísimo. Bueno, hemos llegado ya a otro sector donde se forma, entre medio de las piedras pasa el agüita de la quebrada, y llegamos a este lugar donde hay prácticamente una poza que se ve profunda, bonita. Debe tener por lo menos 1 metro, 1,5 metros. Está espectacular, espectacular. ¡Ah, mierda! Que me caigo. A medida que nos acercábamos a la cascada, se nos presentaban hermosos lugares y pozas como esta que les acabo de mostrar, que motivaba a bañarse, pero el agua estaba demasiado helada, así que decidimos seguir el camino. Como pueden ver, ya venimos por otro sector, por abajo, por la quebrada. Estuvimos allá, donde está la antena ya. Y así que ahora venimos por debajo, por toda la quebrada, para poder llegar a los pozones. La verdad, en el vehículo llegamos prácticamente arriba. Si se fijan, allá está el jeep, donde están los pinos allá. Y caminamos muy poco para llegar a ese sector del mirador. Y ahora se va a caminar un poquito más para poder llegar acá al sector de los pozones. Así que allá vamos. Muy bonito el lugar. Nada que decir, la naturaleza cada día me impresiona más a mí. Que no había tenido la oportunidad y que también no salía de tonto, ¿no? A conocer estos lugares bonitos. Gracias a Dios, ahora me doy el tiempo de hacerlo. Hay que dejar un poquito el trabajo a un lado y tomarse este tiempo, que hace muy bien. Tomarse un tiempo para salir a estos hermosos rincones de nuestro valle es lo mejor que podemos hacer todos. Caminar por estos senderos mirando lo bello de la naturaleza no tiene precio. Por eso los invito a que se motiven a hacerlo. El sol estaba ya dándonos con fuerza,
pero seguimos fuertes en nuestro caminar. En el transcurso de este sendero nos encontramos con muchos sandillones, al igual que muchos árboles ya sin vida. En este lugar se pueden divisar los cóndores, pero lamentablemente la cámara no logra divisar estos hermosos ejemplares. Mientras nos acercábamos, podíamos disfrutar de lugares como estos, donde la belleza era impresionante de ver cómo el agua busca su camino dejando pozas y pequeñas mini cascadas a su paso. Venimos bajando el cerro, si se fijan, estamos en un lugar ya un poquito más complicado, pero ni tanto, con el cuidado nomás en no resbalarse nomás. Y ya venimos, allá está el mirador del Cóndor, ahora venimos por este ladito. Así que nada, vamos para allá. Los zapatos. Bueno, mi gente viajera y apitutados, hemos llegado a un sector muy bonito, una primera cascada que nos hemos encontrado, esa cascada chiquitita, y aquí un poquito más allá, si pueden ver, ahí ya hay un precipicio, ahí tengo entendido que hay una cascada gigante, así que vamos a ir a verlo. Pero miren lo que es esta belleza, lo que nos da la naturaleza, mi gente, esto está preciosísimo. Les quiero decir sí que para llegar a este sector es un poquito complicado, por eso es recomendable que no se les vaya a ocurrir venir haciéndose los valientes viniendo solos. Don Pedro tiene toda la disponibilidad y le estoy dejando de nuevo el número de teléfono de Don Pedro para que se puedan contactar con él, para que él les pueda ir mostrando estos lugares y le vaya enseñando parte de estos lugares, porque acá hay muchas historias que él nos ha estado contando. Y nada, pues así que quedan cordialmente invitados a venir a este sector para que vengan a conocer todo esto que es tan bonito. Bueno, aquí me encuentro con Don Pedro. Don Pedro ya me está comentando lo que es este sector. Don Pedro, explíquenos de qué se trata ese sector. Este sector nosotros le llamamos los balnearios. Ya. Ya en este sector, aquí donde se hacen los pozones y en aquel rincón que se ve allá donde cae el agua, es donde la gente vienen a aprovechar de bañarse en el... De bañarse. verano, claro. O sea, ahí arribita de la cascadita ahí hay Sí, una poza. Vamos a ir ahí Vamos a ir a conocer la pesa. Perfecto, vamos para allá, mi gente. Y como han podido escuchar de la voz de Don Pedro, ya estamos en el sector de los pozones o salto del agua a los balnearios, como le llaman ellos. El pozón que nos está comentando Don Pedro es el que estamos mirando en este momento. Es donde la gente más disfruta bañándose. Eso sí, hay que decir algo muy importante, que este pozón tiene una profundidad más o menos de 15 metros, lo que hace muy interesante este lugar. Esto más o menos de profundo, ¿cuánto tendrá, Don Pedro? Esto de profundo acá hay 20 metros de profundidad y ahora está llenito de agua. Así que para que se hagan una idea. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito!
Miren lo que es esto, mi gente. Aquí donde comienza la cascada de Nocuy, en este sector. Según nos comenta don Pedro, este es el inicio de varias cascadas, la que destaca una de más de 10 metros, pero como podrán ver es imposible verla desde acá, lo que nos da solo la posibilidad de ver dos cascadas pequeñas. La más grande comienza en ese sector, pero llegar ahí desde este punto es imposible, por lo que me deja la posibilidad de volver al lugar pero por otra ruta que este valle tiene, y es subir por la quebrada de Nocuy, donde se podrán encontrar con vistas como estas. Pero también, como les comenté anteriormente, dejaremos un video para lograr hacer esta ruta y llegar a los 3000 metros, desde donde podremos ver el valle en 360 grados. Video que haremos en los meses de septiembre y octubre, que es lo que nos aconseja don Pedro. La verdad que este sector nos dejó maravillados. A pesar de que solo se pudo apreciar estas dos cascadas, el lugar era mágico. Se sentía un ambiente muy tranquilo y acogedor con el sonido del agua cayendo. El lugar no presenta mayores dificultades si se toman las medidas correspondientes de no acercarse mucho e intentar bajar. Bueno, mi gente viajera, como ven, aquí estamos al borde del precipicio. Pero no se asusten porque realmente aquí es un cuadrado bien ancho. Así que nada, tomamos una toma y nos vamos. Y ya estamos en otro sector del valle, donde don Pedro nos indica que podemos encontrar petroglifos. Para llegar a este sector nos devolvimos toda la ruta hasta llegar al vehículo, donde nos dirigimos a este sector que queda a 1 kilómetro. Bueno, mi gente viajera y habitutados, estábamos allá, no sé si alcanza a ver el cerrito negrito ahí donde está el mirador del Cóndor, y ahora don Pedro nos trajo hasta este sector. Cuéntenos, don Pedro, ¿cuál es la idea de este sector? Usted me estaba diciendo que van a tratar de hacer una ruta para llegar a los 3000 metros de arriba. O sea, la ruta está. Ah, la ruta está. La ruta está hecha, hasta los 3000 metros donde está la vista panorámica. ¿Ya? Está hecha, ya la han visitado harta gente. Ya, ya ha ido gente para allá. Mucha Ya. gente. Ah, mucha gente. ya. Se habilitó en el 2018. Ah, ya no le entendí bien entonces. Ya, Ya. Está habilitada. En estos momentos sí que no se puede pasar para allá porque por la nieve. Por la nieve, claro, porque nosotros logramos tratar de llegar aquí a un lugar y no pudimos pasar con el vehículo porque igual ya hay mucho barro y se entierra, no, imposible subir. Hay que ir dándole ventaja a la nieve, que se vaya corriendo un poco y puede ir llegando más allá uno Y poder ir llegando. acercándose a la vista panorámica y también pasar a ver la hábitat del gato andino. Correcto. Eso más o menos ya en qué tiempo más o menos la gente podría más o menos tener una idea de poder venir con seguridad para llegar. De septiembre para adelante. De septiembre para adelante. Ve, mi gente viajera y habitutados, en septiembre entonces van a poder venir a este lugar. Pero igual tienen todo lo que les acabo de mostrar en los videos ahí. No hay palabras que digan la belleza de estos lugares. Así que quedan todos invitados a que vengan a este sector, aquí con don Pedro, muy amablemente. No hay ningún problema con él, conversan con él, él lo organiza y pueden venir a ver este lugar. Así que vamos a seguir, vamos a ir a ver otro lugar que nos queda por mirar. Y eso, pues, mi gente, espero que les esté gustando el video. No se olviden dejar su like, sus comentarios y la manito arriba, el dedito es el más importante, por favor, ya. Además también no se olviden que me pueden seguir en todas las redes sociales, en Wikiloc,
estoy dejando todo lo que son las rutas que yo hago en mis travesías. Además también me pueden apoyar con el asunto de la membresía y también pueden unirse al canal. Ahí también me pueden apoyar con el asunto de la benzina, más que nada para que así podamos llegar a más lugares e ir más lejos. Esta es agua de vertiente, pura. En este punto es donde podemos disfrutar del agua más pura que he probado. Agua de vertiente natural, qué delicia de agua. En este sector es donde haremos la última parada, ya que desde este punto iremos a otro sector donde encontraremos muchos petroglifos, pero en muchas cantidades. Es una ruta corta que queda cerca del camino, por eso no quiero dejarlos esperando más y vamos a ver este hermoso lugar. Bueno, hemos llegado aquí a un sector, ya venimos bajando ya desde el lugar donde estuvimos, que es allá, mira. No sé si se alcanza a distinguir con la cámara, pero allá es donde estamos. Ya llegamos al sector del portón que está en la mitad del cerro y llegamos a este lugar donde hay una vertiente y, o sea, la vertiente está más arriba, pero cae la agüita acá. Una agüita pura, muy rica. Así que ya los muchachos van por ahí. Vamos a ir a mirar los petroglifos, unos petroglifos que son impresionantes. Nos están contando don Pedro ahí. Así que vamos a ir caminando para allá a mirar ese sector. Miren lo que es esta agüita, mi gente, mira. Ay, señor, recién la probé, tomé. Uy, rica. Llené mi botellita también con esa agua, así que... Y ahora vamos a hacer esta otra caminata. Imagínense. Anduvimos por allá para arriba. La verdad de las cosas, quiero ser bien sincero, no hemos hecho mucho trekking. Solamente hicimos el trekking hacia el Mirador del Cóndor y bajamos hasta las Porzones. Estamos haciendo este otro trekking. Pero no ha sido mucho. Gracias al vehículo se puede llegar hasta acá arriba. Pero miren que esto, qué bonito, miren que mi gente, miren qué bonito. Aquí vamos a pasar por este lugarcito bonito. Ahí está la vertiente, miren. Les voy a mostrar la vertiente. Aquí está. Ahí está la vertiente, miren. Y todavía sigue viniendo agüita de arriba. Está espectacular. Ahí también cae agüita, ¿eh? Así que vamos caminando para allá. Vamos para allá. Miren ahí la agüita. Take what's mine, then I leave behind. I'm a lonely heart feline. I take what's mine and I leave behind. Mira un cacho. Bueno, don Pedro nos está contando que la verdad de las cosas, hay una hilera de petroglifos, que incluso hay una parte abajo que todavía ellos no han habilitado, donde hay cientos y cientos de petroglifos. Y es una hilera que va recorriendo todo el sector hasta allá, hasta donde les mostramos que es el mirador de 360 grados, en el lugar al cual no pudimos llegar. Así que a la gente que le gusta todo esto, tienen harto que mirar aquí con petroglifos. Así que vamos a ir a buscar ese lugar y espero les guste. Allá vamos, no se olviden dejar su like, su comentario y la manito arriba, lo más importante. Miren qué bonito. Take what's mine, then I leave behind. I'm a lonely heart feline. I take what's mine, then I leave behind. I'm a lonely heart feline. I take what's mine, then I leave behind. I'm a lonely heart feline. I take what's mine and I leave behind. Las vistas son espectaculares, mi gente, miren lo que es esto. Espectaculares las vistas. Así que muy bonito el lugar, muy bonito.
Pasa, Marcelo. Ya hemos llegado al sector donde están los petroglifos. Así que, aparte del lugar, si ustedes se fijan, miren la belleza del lugar. Muy bonito. Así que no lo voy a molestar más con tanta palabrería y todo el cuento, así que veamos los petroglifos. Gente, está lleno de petroglifos en este sector y muy bonitos. He tratado de recorrer lo más que he podido, pero hay mucho. He tratado de recorrerlo. Miren qué bonito. Estoy cansadísimo porque andar entre medio de las rocas cansa un montón. Bueno, mi gente viajera, ya nos estamos despidiendo del video. Aquí estoy con don Pedro. Bueno, más que nada, invitarlos a que vengan a este lugar, don Pedro. Sí, mire, ojalá a ustedes les haya gustado a nosotros nos fascinó. Recorrido, la ruta, todo lo que vimos. Y nada más hacerle la invitación a la gente que están abiertas las posibilidades para cada persona que quiera venir a visitarlo, a visitar los lugares, a visitar las rutas. Encantado de recibirlo y a disposición de ustedes. Aquí yo, Pedro Moyano, presidente de la cooperativa. Ya pues mi gente, de todas maneras yo igual les voy a dejar el número de teléfono de don Pedro para que se comuniquen con él, para que puedan venir a este lugar, Ruta de los Maquis. Aquí estamos, ya, así que nos vemos en nuestro video y en nuestra aventura. Antes que me olvide, nos quedó pendiente ir a la cascada, pero desde abajo. No alcanzamos ahí por el tiempo, pero vamos a tratar de venir a hacerla y vamos a ir con don Pedro lo más luego posible para que ustedes puedan conocer también la cascada, que es la más larga en realidad. Y la verdad de las cosas, no nos dio el tiempo, porque la ruta en realidad es una ruta larga, no es una ruta corta, y que a lo mejor, si pueden, a lo mejor poder hacerla en 2 días, para que así puedan estar más tranquilos. Bueno, ahí con don Pedro se organizan y hacen todo bonito para que les salga muy bonito este lugar. Ya lo van a ver, las imágenes las vieron y está todo espectacular. Nos vemos, que estén bien, cuídense.